Es importante, con el propósito de irnos adentrando en esta materia de derecho penal, conocer cuál es su columna vertebral, es decir, cuáles son los principios fundamentales del derecho penal. Diversos doctrinistas los han definido y me parece que existe coincidencia en la mayoría de ellos, en los que a continuación voy a enunciar. El primero de ellos es el principio de legalidad. En este caso, el principio de legalidad está contenido en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Es decir, que no puede en determinado momento sancionarse penalmente a una persona por una conducta que se parezca a un tipo penal establecido, es decir, a un delito establecido. Por eso existe una prohibición expresa de imponer sanciones por simple analogía o por mayoría de razón. Esto quiere decir, en concreto, que la conducta de la persona que infringe la ley penal debe estar expresamente establecida en la norma penal. Es decir, su conducta debe encuadrar exactamente en el tipo penal de que se trate. Quizá en este momento algunos de los términos que estoy utilizando puedan en determinado momento resultar un poco confusos, pero conforme vayamos avanzando en la presente exposición, habrán de tener una mayor claridad en torno a estos tópicos en específico. El segundo de los principios fundamentales del derecho penal es el de presunción de inocencia, o también llamado indubio pro reo. Está concebido en nuestra Carta Magna en el apartado B, fracción primera del artículo 20, y ese numeral específicamente establece que es un derecho de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Es decir, la persona que está sujeta a un procedimiento de naturaleza penal, desde la fase de investigación hasta el proceso mismo, tiene siempre la calidad de inocente. Debe ser reconocido como tal y debe ser tratado como tal. Esto es esencial, puesto que evidentemente la norma penal se impone, la sanción se impone únicamente a quien se le ha demostrado con prueba plena su responsabilidad en la comisión de un delito. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos presente que este es uno de los principios rectores o fundamentales del derecho penal. El siguiente principio es el de irretroactividad de la ley penal en perjuicio. Este principio está concebido en el párrafo primero del artículo 14 de nuestra ley fundamental. La referida fracción señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es decir, en ese sentido,
el efecto retroactivo de una ley sí puede aplicarse siempre y cuando sea en beneficio, nunca en perjuicio. Esta parte también es muy importante que la tengamos muy clara, puesto que representa uno de los factores más importantes del derecho penal. En este caso, debemos señalar también otro de los principios fundamentales del derecho penal, denominado debido proceso. El debido proceso está consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que a la letra dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De aquí es sumamente importante rescatar estos elementos que acabo de resaltar o enfatizar en mi expresión. Más adelante habremos de abundar sobre ello. Existe otro principio fundamental del derecho penal, que es el que tiene que ver con la territorialidad de la ley penal. Este principio no está concebido propiamente en nuestra Carta Magna, sino más bien en los numerales primero al sexto del Código Penal Federal. En este caso, los referidos numerales establecen, primero que nada, que el referido código, es decir, la ley en la que se encuentran establecidas las conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles que ha establecido el conglomerado social que deben ser reprochables en nuestro país. Y en este caso, el Código Penal Federal es de aplicación en toda nuestra República Mexicana en los delitos del orden federal. Eso está contemplado en el artículo primero del referido ordenamiento jurídico. El artículo segundo de este mismo código establece en su fracción primera que se aplicará este código por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar. Se actualicen además los requisitos previstos en el artículo cuarto de este mismo código, que más adelante lo señalaremos, y no se extradite al probable responsable al Estado que lo haya requerido. La fracción segunda establece que también será aplicable el referido código por los delitos cometidos en los consulados mexicanos en contra de su personal o en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. El artículo tercero del Código Penal Federal establece por su parte que los delitos continuos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la República se perseguirán con arreglo a las leyes que ésta sea para los mexicanos o extranjeros. La misma regla se aplicará en el caso de delitos cometidos
en contra de los connacionales. El artículo 4 establece que los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República con arreglo a las leyes federales si concluyen los requisitos siguientes: que el acusado se encuentre en la República Mexicana, que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió y que la infracción de que se le acusa tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República. El artículo 5, por su parte, establece que se considerarán como ejecutados en territorio de la República los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en el alta mar o a bordo de buques nacionales. También los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional, surto en puerto o en algunas aguas territoriales de otra nación. Esto se entiende al caso de que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto. Asimismo, los delitos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. De igual manera, los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras en casos análogos a los que señalan para buques las fracciones anteriores. Y finalmente, los cometidos en embajadas y legaciones mexicanas. Finalmente, el artículo 6 establece que cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria para México, se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del referido Código Penal Federal y en su caso las conducentes del libro segundo. Asimismo establece que cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. Es decir, en este caso nos remite a la regla de especialidad de la ley. Y finalmente, en los casos de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de ley. En ese sentido, es muy importante destacar que el ámbito de aplicación de la ley penal, en este caso federal, que es a la que nos estamos remitiendo, puesto que la presente exposición tiene como propósito, evidentemente, que sea analizada por personas que están interesadas en esta materia en todo nuestro país. Es importante señalar también, por consecuencia, que los delitos del fuero común, es decir, del orden común, son sancionados conforme a los códigos penales de cada una de las entidades federativas de nuestro país. En ese sentido, es importante que diferenciemos que existen entonces dos fueros o ámbitos de competencia. Uno federal, que establece las conductas delictivas en un código sustantivo que se llama Código Penal Federal, y el otro del orden común,
que están contempladas en los códigos penales locales de cada entidad federativa. Finalmente, quiero hacer alusión a dos últimos principios fundamentales del derecho, que son enunciativos, no limitativos, es decir, los que acabo de señalar no son todos los principios fundamentales del derecho, sino que en mi opinión son los que revisten una mayor relevancia. Y quiero referirme entonces, en primer término, al principio de igualdad de la ley, que en este caso está previsto en el artículo 20, apartado A, fracción quinta de nuestra Constitución Federal, que establece que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Este principio es sumamente importante, puesto que en la actualidad existe un verdadero equilibrio procesal de las partes en el proceso penal. Y finalmente, el principio de doble punición, o también denominado con el latinazgo non bis in idem. En este caso, previsto en el artículo 23 de nuestra Carta Magna, y que establece en esencia que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Es decir, este principio establece o consagra precisamente la bondad de la cosa juzgada. Es decir, una persona que ha sido condenada o absuelta por un delito en sentencia firme no puede volver a ser perseguido por ese mismo hecho. Esta parte también es sumamente importante. Por eso, con esto concluyo esta parte inherente a los principios fundamentales del derecho penal, esperando haber dado un poco de claridad respecto a este tópico. Muchas gracias.